Suiza, ese lugar donde parece ser tan perfecto y la gente parece ser feliz. Mi nombre es Alejandro Limas y en conjunto con Diego Mugiro vamos a estar hablando de este país de economía que parece tan sólida. Y para entender al franco suizo, primero hay que entender su historia. Y es que cuando se funda Suiza, empiezan a circular muchas monedas externas, donde el 85% conformaban, venían del territorio exterior. Y es hasta el 1850 donde todas esas 860 monedas se juntan en una sola y se crea el franco suizo ya como una moneda estandarizada en todo el territorio. En el 65 se forma la Unión Monetaria Latina, que le establece un valor en oro y plata al franco. En el 36 empiezan los problemas económicos que conllevan hasta el Bretton Woods, donde se fija el valor del franco al dólar estadounidense de 4.3 francos por dólar. Ahora, la sensación de solidez del franco suizo, esa eh, reliability que hay en la moneda, es generado históricamente. Desde los 20 hay una regla del 40% de respaldo de las reservas en oro. Entonces, esa regla se mantuvo fija y se cumplió al pie de la letra hasta el año 2000. Y es en el año 2001 donde entra la Constitución suiza que integró la nueva regla de oro fiscal, que básicamente es no gastes lo que no tienes. Entonces, si quieres gastar, genera el ingreso y entonces lo puedes gastar. Entonces, este tipo de administración combinado con una serie de leyes fiscales llevan a que el franco se vuelva una moneda refugio para los inversionistas y que en 2010 se vuelva un refugio bastante popular. Y ahí se crea el primer problema, ya que los fondos, los inversionistas estaban buscando respaldar y refugiarse en esta moneda, estaban llevándose la moneda a fondos externos, estaban descapitalizando al mismo país. Entonces, las reservas se quedan con menos, se aprecia el franco suizo y genera una apreciación bastante agresiva del franco en los siguientes 5 o 6 años. Después entrarían medidas porque esto tiene un gran problema y tiene que ver con algo que es el riesgo. Para entender alrededor de lo que es el comercio suizo y lo que es la moneda, hay que entender primero sus principales socios y lo que conforma su economía. Naturalmente, los principales socios comerciales de Suiza son los países alrededor, principalmente Alemania, Italia, Francia, que están próximos y que tienen frontera, y naturalmente Estados Unidos y China, que bueno, son países de comercio bastante grande y se espera que tengan bastante contacto. También está Reino Unido, pero vamos a dejarlo fuera simplemente para mantener arriba un 5% de injerencia. Entonces vamos a enfocarnos en esos 5 socios comerciales más grandes. Esto lo determinamos sumando las exportaciones con las importaciones. Estos datos son del 2019. Tenemos la participación porcentual, donde Alemania es el principal socio, seguido de Estados Unidos. Ahora sí, ¿qué es el REF? Y cómo esto impacta dentro del desarrollo del país. El REF es una medida de valor que cruza el valor de la moneda con el promedio ponderado de índices y canastas de otros países comerciantes. Entonces, básicamente es la moneda puesta en contexto de otro país y por lo tanto va a entrar en juego con las exportaciones e importaciones y por lo tanto con la competitividad que puede tener ese país hacia sus socios comerciales. Es la fórmula con la que se saca, en la que se usan los IPCs y las tasas de los dos países para calcularlo. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, cuando se aprecia el RIR, estás perdiendo competitividad. Cuando se aprecia esa moneda, se pierde la competitividad porque se vuelve más caro para el país justo esa producción y existen mejores alternativas, por lo tanto. Y cuando se deprecia el RIR, se está incrementando el nivel de competitividad.
El comercio total de Suiza lo calculamos simplemente sumando las exportaciones totales con las importaciones totales. Eso nos da una suma determinada que aquí está medido en miles de dólares americanos. Después rescatamos esta misma tabla que ya hemos explicado de los socios comerciales de Suiza. Después lo cruzamos con el IPC, tomando el año base y lo queremos comparar con el 2009, aproximadamente con el 2019, que es la última cifra publicada de el IPC de Suiza y donde tenemos todos los datos. También registramos el cambio cruzado que hubo en estos años del franco suizo con las respectivas monedas de cada socio comercial. Esto nos va a permitir comparar el valor de la moneda cruzado con el IPC y generar justo, primero, el tipo de cambio real bilateral, que aquí tenemos el de 2009 con el de 2019 y se ve ya un contraste que nos va a generar diferencias en el riesgo. Una vez tenido el tipo de cambio real bilateral, lo podemos combinar con el nivel de participación de sus socios y vamos a tener ahora sí lo que es el TCRE o RIR. En 2009 tuvimos 12.78 y en junio tuvimos 10.82. Eso significa que el RIR de Suiza se depreció, llevando a Suiza a ganar competitividad con respecto a sus socios. Ahora, la tendencia no es tan clara. Aquí tenemos el RIR de Suiza comparado con el de otras zonas. Para hacerlo más claro, es el verde, o sea, es una tendencia ascendente donde el RIR ha ido ascendiendo durante los últimos 20 años, de manera general, donde sí existe un incremento de competitividad en los últimos 5 años, pero de manera general, esta ha sido la tendencia, dado a lo que ya platicábamos que pasó en el 2010, que va a generar como ese despegue que ya están tratando de contrarrestar y se está contrarrestando ya con esta bajada que se ve en los últimos años. Ahora hablemos del futuro y hablemos de la expectativa que hay hacia la moneda. Ese es el tipo de cambio forward y si hay arbitraje y si se puede hacer algo para tener ganancias usando el tipo de cambio de la misma divisa y si existe arbitraje con otra moneda. Vamos a tomar de referencia la moneda americana, el dólar americano. Ahora, lo que se hace en el forward es utilizar el arbitraje, que es, se pide sobre una moneda, después se cambia una segunda moneda, se invierte en ella, se compran forwards sobre la primera moneda. Eso se traslada a la conversión de dólares en francos suizos, usando esta fórmula y usando al final la conversión final para tener la primer forward o el HIL, las ganancias sobre la divisa local. Vamos a usar el spot que se puede ver en la fórmula. El tipo de cambio spot último que tuvimos es el 89.75. Se usa la tasa de referencia local, o sea, la de Suiza, que está negativa 0.75 y se usa la tasa de referencia foránea que está en 0.25. El forward lo calculamos usando esta y va a resultar en 17.95 y al intentar calcular la prima del forward nos va a quedar en 0 para todos los tiempos que se pueda calcular en 6 meses o anual. Como el HIL es igual a 0, significa que no hay posibilidad de explotar a través del arbitraje y que simplemente no hay manera de tener ganancias. Ahora, mi compañero Diego les va a explicar el siguiente tema.
Cálculo de tipo de cambio de equilibrio con diferentes bases y sobre o subvaluación. Bueno, una moneda se encuentra sobrevaluada cuando ésta se cotiza por encima de su valor real, mientras que se encuentra subvaluada cuando cotiza con un valor menor del que realmente debería de tener. Y bueno, para realizar el siguiente ejercicio, calcularemos el tipo de cambio de equilibrio con los datos del tipo de cambio spot y el IPC de las economías que se quieran analizar. Aquí vamos a utilizar estas dos fórmulas. Bueno, los resultados, en primer lugar, pues hicimos los cálculos pertinentes para encontrar si el franco suizo estaba sub o sobrevaluado para el año 2013, 2015 y 2018, como se ve en pantalla, tomando como año base el 2010. Lo que encontramos es que en los 3 años a analizar, el franco suizo se encontraba subvaluado con respecto al dólar estadounidense, el euro, el yuan chino y la libra esterlina, como nos podemos ver en estas líneas rojas que están subrayadas aquí para los 3 años. Después, posteriormente, se realizó el mismo procedimiento analizando los años 2016, 2018 y 2019, pero esta vez tomando en cuenta el año base 2015, y los resultados obtenidos fueron diferentes a los anteriores, ya que a pesar de que de igual manera el franco suizo se encontraba subvaluado en la mayoría de los años y en comparación con las otras divisas, el porcentaje es menor a la comparación con el año base del 2010. Podemos comparar aquí el menos 3.38% y el menos 3.15% con estos que alcanzaban el 3, el 2, el 15%, inclusivamente el 30% acá con la libra esterlina. Y bueno, además en esta ocasión pues encontramos que el franco suizo estaba sobrevaluada respecto al dólar en el 2016 y sobrevaluada respecto al euro en el 2018. Calificación crediticia y riesgo país. Bueno, aquí tenemos estas dos gráficas, esta es para largo plazo y esta es para corto plazo. Y bueno, la calificación crediticia es una puntuación que otorgan las agencias del rating a los créditos o deudas de diferentes empresas, gobiernos o personas, según su calidad crediticia. Y estos miden la probabilidad de que los créditos sean impagados. Últimamente las agencias que han cobrado mayor visibilidad e importancia son Fitch, Moody's y Standard & Poor's. Y bueno, sus calificaciones suelen distinguirse mediante unas siglas o letras y números, donde cada nota refleja un escenario o situación de la institución, comenzando desde la máxima nota, que es el AAA, que tiene una probabilidad inferior de impago que si tuviera una nota, por ejemplo, BBB, hasta la más básica, que señala una alta probabilidad de impago, que es CCC. Y bueno, las calificaciones oficiales se diferencian según sean para deudas a corto o largo plazo, considerando como corto plazo normalmente las operaciones con vencimiento hasta un año y a largo plazo las que exceden del año. Y bueno, comenzando con la calificadora Fitch Ratings, tenemos que para el día 5 de junio del 2020, en el largo plazo, le han dado una calificación AAA con perspectiva estable y en el corto plazo F1 positiva. Y bueno, estas dos calificaciones son las más altas proporcionadas por Fitch Ratings, y lo que quiere decir es que refleja una economía diversificada y de alto valor agregado, con sólidos indicadores de gobernanza. Y esta calificación igualmente pues está respaldada por la gran acreditación externa de Suiza, los altos superávits en la cuenta corriente y el estado de la moneda local como reserva global. De igual manera también refleja un historial de política económica y política fiscal estable y una razón deuda PIB que está por debajo de la mediana actual de los países con calificación similar AAA. Cabe notar que Suiza ha permanecido en esta calificación AAA desde 1994 y igualmente hay que destacar que su PIB per cápita es 1.3 veces mayor a la mediana de los países calificados con similares. Continuando con Standard & Poor's, tenemos que para el 21 de agosto del 2020, en el largo plazo le han dado la calificación de AAA con perspectiva estable y en el corto plazo
A1 positivo. Dicha calificación AAA, la que vemos acá arriba, quiere decir que la capacidad del deudor de cumplir con sus obligaciones financieras en el largo plazo es extremadamente fuerte. Y la calificación A1 quiere decir que la capacidad del deudor de cumplir con sus obligaciones financieras en el corto plazo es fuerte. Y el símbolo positivo indica que es extremadamente fuerte. Y bueno, de acuerdo con Standard Poor's, para Suiza el día 21 de agosto del 2020, la perspectiva es estable porque creen que los fuertes amortiguadores externos y fiscales de Suiza, su fortaleza institucional y su eficaz formulación de políticas la colocan en una posición sólida para absorber los golpes de la pandemia COVID-19 sin deteriorar la calidad crediticia soberana. Continuando con Moody's, tenemos que para el día 7 de diciembre del 2018, en el largo plazo le han dado una calificación de AAA con perspectiva estable. Y bueno, Suiza de igual manera ha logrado mantenerse con la calificación de AAA desde 1982 hasta la actualidad. Ya no pudimos recabar más información por parte de Moody's porque esta calificadora cobra para acceder a sus registros. Y bueno, continuando, tenemos ahora el riesgo país. La prima de riesgo es una medida del sobrecoste que tiene que pagar un país frente a otro por financiarse en los mercados. Y normalmente este diferencial mide el riesgo que asumen los inversores al comprar deuda pública de un país determinado. Cuanto mayor es el riesgo, mayor es el coste de financiación, tipo de interés y viceversa. Y este se calcula como la diferencia entre el tipo de interés que paga la deuda pública de un país, en este caso Suiza, y el interés que paga la deuda emitida por otro sin riesgo. En la eurozona se utiliza Alemania como punto de referencia y tenemos que la prima riesgo al día en Suiza cotiza a menos 5 puntos base y desde 1994 hasta ahora 15 ha sido el precio más alto que ha cotizado la prima de riesgo, que fue el 27 de marzo del 2020, mientras que el 2 de junio de 1997 esta cotizaba en menos 277 puntos base, el cual fue su precio mínimo. Balanza de pago. Bueno, la balanza de pagos comprende la cuenta corriente, la cuenta de capital, la cuenta financiera y registra las transacciones entre residentes y no residentes durante un periodo determinado. La posición de inversión internacional informa sobre las existencias transfronterizas de activos financieros de todas las unidades institucionales en una fecha de referencia específica al final de un periodo. Y en Suiza trimestralmente se publica un comunicado de prensa en el que se comenta la balanza de pagos y la posición de inversión internacional de Suiza junto con las últimas cifras. Bueno, aquí vemos en la balanza de pagos que el superávit por cuenta corriente en el 2020 fue de 27,000 millones de francos suizos, un descenso de 22,000 millones de francos suizos en el año anterior. Y bueno, esta disminución se debió particularmente a los menores excedentes de ingresos en el comercio de bienes y servicios. En esta parte, en la cuenta financiera, las transacciones reportadas para 2020 mostraron una adquisición neta de activos, particularmente 17,000 millones de francos suizos, y una contracción neta de pasivos, equivalente a 5,000 millones de francos suizos. Muchas gracias a todos.